Maravilloso, Antonio, de verdad. Me parece maravilloso que nos hables de un tema tan especial y tan bonito como es el tiempo, queridos hermanos. Amén. A final de cuentas es lo que le vuelvo a decir, ¿verdad? Lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y a veces lo malgastamos, de verdad, lo malgastamos. Y miren, yo les soy muy sincero. No hay cosa que peor me siente que perder el tiempo. Me siento fatal, créanme de verdad, ¿eh? Cada momento, cada minuto, cada segundo, sé que ya no va a volver. Escuchen esto. Cada segundo ya no va a volver más. Así que me sienta fatal perder el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Aleluya. Y no pierda el tiempo con cosas que no tiene que perderla. O con personas que no tiene que perderlo. Vale, voy a ir más claro todavía. Gloria al nombre del Señor. No pierdas el tiempo con personas que no tienes que perderlo. Porque al final vas a malgastar tu tiempo y lo más valioso que tienes es el tiempo. ¿No? ¿Se dan cuenta, verdad? Así que aproveche bien el tiempo. Por supuesto, querido Antonio, que te vamos a dar todo el tiempo que quieras. Hablando de tiempo, ¿se dan cuenta? Son las 11 menos cuarto, yo tengo aquí, y yo tengo hasta las 12, gloria al nombre del Señor. Yo tengo hasta las 12, fíjense. Como todos nos dedicamos y nos limitamos a un tiempo, ¿se dan cuenta? Yo te voy a dejar por mí hasta las 12 de la mañana. Tú tírate el tiempo que necesites. Amén, nunca mejor dicho. Y bueno, pues nos gustaría que nos hablaras de este tema, Antonio. Sé que eres un hombre muy lúcido y sé que nos vas a abrir más la mente, amén. Porque yo sé que Dios te ha dado ese don maravilloso. Y a nosotros nos encantaría, ¿vale? Así que vamos a escuchar a nuestro hermano Antonio, ¿vale? Antonio el médico, adelante, que Dios te bendiga mucho. Bueno, una vez más, bendiciones para todos. Me acabo de sentar aquí en el coche, lo tengo aquí, ya sabéis, en el medio del mercadillo, y seguramente en cualquier momento pues escucháis por ahí, ya sabéis, lo que es del mercadillo. Estaré un rato con vosotros, el tiempo que pueda. Sabéis que he entrado, iba a escuchar, pero bueno, como suelo predicar algo por las mañanas, pues no sabía tampoco lo que iba a predicar ni lo que estabais compartiendo. Pero bueno, basándome en lo que estabais hablando, compartiendo sobre qué es el tiempo, ¿vale? Bueno, pues vamos a compartir un poquito en la escala, ¿vale? Vamos a utilizar la escala del tiempo, porque el tiempo tiene su propia escala. No se olviden que Cristo, escuchen bien, Cristo es el parámetro. Cristo es el parámetro de los tiempos. Él divide los tiempos. Si alguna persona se ha olvidado, cuando se suele mencionar una cifra, una edad, se suele decir antes de Cristo, después de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el que separa los tiempos, es el parámetro del tiempo. Por lo tanto, Cristo, cuando está en el Gólgota, ha venido a implantar un nuevo tiempo, una nueva era, la era y el tiempo de la dispensación, no el tiempo de la dispensación de la ley, cuando todo se basaba bajo la regla de la cátedra de Moisés, sino que él ahora trae un nuevo tiempo, una nueva era, y es la era y el tiempo de la gracia divina, de que Cristo ha sido derramado en la cruz, como dice el capítulo 45 del libro de los Salmos, donde dice que tú eres el más bello de los hijos de los hombres, porque en tus labios Jehová Dios ha derramado la gracia. Por lo tanto, el tiempo que Cristo ha marcado en el Calvario, nadie lo puede borrar, nadie lo puede cerrar. Estamos autolimitados dentro de un tiempo establecido que sabemos cuándo tuvo el principio, pero nadie sabrá cuándo tendrá este final. Nadie. Por lo tanto, compañeros, en esta mañana quisiera que el tiempo de la gracia divina fuera expansionado y que toda la gente se pudiera salvar, porque todo depende de una cosa llamada tiempo, porque el tiempo ha marcado los parámetros del tiempo, ha sido el Gólgota, el Calvario y por supuesto el Cordero traspasado en el madero.
El tiempo, hoy en día, la Meteosat mide los parámetros del tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo nos espera? Basándose, por supuesto, en unos módulos de naves que ellos tienen en el espacio, pueden medir lo que es el estado del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, hubo una época que no existía el tiempo. No había tiempo. Desde que el Señor ha creado el universo, desde el capítulo 1 y verso 1 de Génesis para atrás, no existía el tiempo. Y ahora el tiempo existe desde el capítulo 1 y verso 1, donde dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se dan cuenta, ahí hay un principio de creación, pero es el tiempo el que está marcando el principio de Dios. Nadie podía limitar el tiempo si Dios no lo establece, pero nadie está capacitado para mandar lo que es en el orden cronológico de la naturaleza. El tiempo solamente le obedece a Dios. De tal manera que hubo un día, que ustedes lo van a recordar rápidamente, que Dios paralizó el tiempo. Y el tiempo dejó de correr. Dejó de correr porque aquel hombre llamado Gedeón mandó que se parara el sol. Escuchen bien, no fue el sol lo que se paró. Lo que se paró fue el tiempo, que no dejó que la tierra rotara alrededor sobre su propio eje. Dios tiene tanto poder, porque Él es el poder y de Él mana el poder, que manda parar hasta el tiempo, señores. Cosa que tú y yo, para nosotros es invisible, para Dios, dice la Escritura que Él tiene los ojos como llamas de fuego, que lo que el hombre no ve, no puede, para Dios lo sobrepasa. Por eso en aquel... Muy bien, correcto, es así. Pues ya te haces cargo tú, porque ya sabes que yo estoy con el círculo rojo. Estábamos hablando de que el tiempo le obedece solamente a su creador. Por eso cuando aquel hombre llamado Gedeón mandó que se parara el sol, y por la obediencia, el sometimiento, la honradez, la formalidad que tenía aquel hombre, Dios avaló la oración o la expresión, como queramos llamar, de aquel hombre o aquella petición que mandó que se parara el sol. Y la Biblia dice que el sol se paró. Escuchen bien porque voy a desatar este enigma para que vean lo que es estudiar el orden hermenéutico. Porque estamos hablando, el tema que estamos hablando hoy sobre el tiempo, se trata de un tema fenomenológico, porque coincide con la creación de la naturaleza. Y cuando la Biblia dice que el sol se paró, es cierto que está escrito, pero escuchen bien, estamos hablando de 3.500 años aproximadamente, pero hasta hace 1.500 años, es decir, 2.000 años más tarde, hasta que Copérnico o Galileo descubrieron que la Tierra era redonda. No se sabía que la Tierra, creían que tenía forma cuadrada, ovalada o alargada, pero no, la Tierra era redonda. Bien, entonces, cuando Galileo empezaron ellos a descubrir que la Tierra giraba sobre su propio eje, entonces determinaron ellos que cuando Gedeón mandó que se parara el sol, no fue el sol que se paró, no sé si fue Gedeón o si fue Josué, ahora estoy yo ahí un poquito enredado. Bien, cuando aquel hombre mandó que se parara el sol, no fue el sol lo que se paró, sino que fue la Tierra que se detuvo y dejó de girar sobre su propio eje, porque es la Tierra la que gira y no el sol el que gira. Por eso, cuando la Tierra dejó de girar, entonces el sol también se paró, no por él, sino porque la Tierra, Dios le dio la orden al tiempo que se parara,
y la tierra obedeció. Claro, bíblicamente aparece que el sol se detuvo, pero escuchen bien, cuando Galileo y Copérnico determinaron ellos que la tierra era redonda y que la tierra era la que giraba y no el sol, le trataron de hereje, le trataron la herejía y fueron perseguidos porque lo que ellos decían iba en contra de la palabra, iba en contra de la Biblia, iba en contra de la Iglesia. Claro, era cierto, pero más tarde se pudo entender que verdaderamente que Galileo tenía totalmente toda la razón, que fue la tierra que se detuvo, que la tierra gira en su propio eje alrededor de 2.000, escuchen bien, 2.200 kilómetros aproximadamente alrededor. Por lo tanto, el tiempo que Dios ha establecido, solamente a Dios le puede obedecer. Dice la Escritura en el libro de la Encarnación, que es el capítulo 1 y verso 1 del libro de Juan, que todo había sido creado por Él y para Él, y que nada se puede mover sin que Él le dé permiso. Por lo tanto, las horas, los minutos, los meses, los años, los segundos que le pertenecen al término llamado tiempo, pasan porque Él se lo permite. Si Dios no quiere, el tiempo queda establecido. De tal manera que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que cuando se haya establecido la nueva Jerusalén, dice la Biblia que la noche dejará de existir. Ya no habrá noche, siempre será de día. Escuchen, si siempre va a ser de día, olvídense que allí no vamos a tener reloj. No necesitamos despertador, ni que nadie por la mañana nos venga a despertar, ni a llamar, porque no existirá la noche. Es decir, que no existirá el tiempo. Será siempre un tiempo perpetuo, un tiempo permanente, siempre en el mismo tiempo. Señores, ¿qué tendrá Dios? Que hasta la noche le tiene que obedecer, la oscuridad, las tinieblas desaparecen y va a permanecer para toda la eternidad la claridad y el sol, como dice la Escritura, el sol de justicia. En la nueva Jerusalén no hará falta el tiempo, no hará falta la noche, las estrellas, no hará falta el sol, porque dice la Biblia que Él es el sol que iluminará la nueva Jerusalén. Por eso, compañeros, el tiempo ha sido establecido por el mismo Dios y por lo tanto el tiempo, como dice la Escritura, aprovechemos bien el tiempo mientras Dios está cercano o mientras podamos hallar a Dios. Por eso hay gente que ha perdido el tiempo, sí, ha perdido mucha gente, está perdiendo el tiempo buscando fuera de la iglesia, fuera del Señor, buscando el placer, buscando el gozo, buscando la gloria, buscando lo que es la paz, y se han olvidado que todo eso solamente se puede encontrar en aquella cruz llamada tiempo que marcó el Calvario. Por eso, compañeros, hermanos y hermanas mías, nosotros que llevamos tiempo, año en el Señor, hemos marcado un tiempo, porque desde aquel tiempo que hemos marcado hasta el día de hoy, podemos decir que ha sido el tiempo más feliz que hemos podido encontrar aquí en esta tierra. Vivir el tiempo en el Señor, no hay gloria ni dinero ni fortunas que lo puedan pagar. Por eso hemos dicho muchas veces, me pongo de ejemplo yo, ¿vale? Yo tenía 20 años cuando yo conocí al Señor, o mejor dicho, cuando el Señor me encontró, porque por mi capacidad era imposible que yo pudiera encontrar a Dios, porque estaba perdido en este tiempo de pecado. Estaba envanecido en el pecado y era imposible que yo pudiera buscar a Dios para que me perdonara el pecado, porque yo disfrutaba y gozaba continuamente de pecar. Pero ya viendo el Señor que marcaba el tiempo y que el tiempo era corto y que el tiempo estaba cercano, vino en mi búsqueda
y me pudo encontrar y me liberó de los clavos del pecado. Por eso, hermanos, compañeros, en esta mañana, siervos del Señor, yo tenía 20 años cuando yo conocí al Señor, ya han pasado unas cuantas décadas y yo muchas veces la forma de hablar, la expresión, puedo decir ojalá hubiera conocido al Señor antes. Les digo algo, miren, yo vivía en otro país hace muchos años. Estuve viviendo en Portugal y en el año 70, creo que fue sobre el año 72 aproximadamente, que yo era un niño todavía, tenía 10 o 12 años, y apareció por allí el gitanico, que Dios le tiene en su gloria, que era nuestro hermano Emiliano, y también su yerno, el Manolo, y estuvieron en mi casa hablando con mi padrecico. No sé lo que hablaron, no sé de qué se trataba el tema, de nada para nada, y estuvieron hablando y se marcharon. No supe nada más, pero con el tiempo, cuando yo conocí a Dios, o cuando Dios me rescató de esta cantera llamada pecado, ¿cuántas veces recordé yo aquel pasaje? ¿Cuántas veces recordé yo aquella visita? Y yo digo, si escucho predicar a estos gitanos del Evangelio, hace tantos años que creo que yo pudiera estar en el Señor. Porque a mí siempre me llamaba la atención las cosas del Señor, las cosas religiosas, siempre me llamaron la atención. Y creo que si hubiera escuchado predicar a estos dos varones de Dios, predicar la palabra, creo que con 10 o 12 años yo podía estar en el Señor. Pero Dios tiene propósitos y no existe la casualidad. Llegando al año 1984, estando con dos amigos míos, tomando un refresco en la terraza de un bar, empezaron ellos a hablar de cosas del culto, del Señor. Ellos tenían conocimiento porque alguno de ellos iba algo al culto y empezaron y sacaron la conversación de lo que era el culto y el Señor. Y yo guardé silencio, me entró un pánico, me entró un temor terrible en mi mente, en mi alma y en mi espíritu, y había un miedo que se adueñó en mi corazón, y todo lo que ellos decían impactó en mi corazón, de tal manera que cuando ellos terminaron de hablar, aquella conversación tan buena y tan íntima que ellos tenían, entonces yo solamente les pregunté, digo, vamos a ver, quiero haceros una pregunta, pero todo esto que estáis hablando, ¿esto dónde está escrito? Y dijeron ellos, esto está escrito en la Biblia. Digo, ¿en la Biblia? Dice, sí. Digo, ¿alguno de vosotros tiene Biblia? Y me dice uno, sí, y te la voy a dejar, Antonio. Efectivamente, que después salió compadre mío y me dejó la Biblia. Aquel hombre me dejó la Biblia y empecé yo a leer la Biblia porque yo era un apasionante por los estudios, ¿vale? Yo toda la vida me he dedicado a varios estudios. Entonces empecé a estudiar la Biblia y viendo la Biblia pude entender que todo lo que estaba sucediendo verdaderamente estaba escrito en la palabra y que la Biblia era la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces, si se dan cuenta, desde el año 1984, que hace exactamente 40 años, el Antonio nació de nuevo. Y escuchen bien, que este detalle es importante, ¿vale? No hizo falta que nadie me llevara al culto a la fuerza, que nadie me predicara contra mi voluntad. No hizo falta que nadie me invitara, vente que te invito a cenar después de que terminemos el culto, vente que es una obligación. Nadie. Hay un texto bíblico que dice que el Espíritu, estamos hablando bíblicamente, que el Espíritu convencería al mundo de pecado. ¿Qué os quiero transmitir? Que cuando aquellos dos grandes varones, amigos míos, estaban compartiendo la palabra o las cosas del culto del Señor, el Espíritu Santo
convenció al Antonio de pecado. ¿Qué quiere decir? Que yo en aquella terraza nací de nuevo, ya no hizo falta que nadie me predicara, ni que nadie me obligara a ir al culto, ni que nadie me aconsejara, sino que por mi propia voluntad, convencido de que yo ya era un pecador, me acerqué por mi propia persona, me acerqué a la capilla y a partir de ahí llevo 40 años, señores, en el Señor. Me arrepiento de no haber conocido al Señor antes, porque no hubiera hecho 40 cosas que pude hacer o 40.000 fuera del Señor. Cosas que eran en contra de la voluntad de Dios, cosas que eran antibíblicas, cosas que totalmente era desorden y pecado. Me arrepiento con todo mi corazón de no haber conocido a Dios antes o que Dios me hubiera rescatado antes. Señor, el placer más grande, señores, el placer más grande que podemos tener aquí en esta tierra es que perdamos el tiempo en la viña del Señor. Porque perdiendo el tiempo en la viña del Señor, estamos trabajando en la obra de Dios. Y en la obra de Dios no se pierde ni un segundo, sino que estamos continuamente ganando para la obra que nos espera en el reino eterno del Padre. La iglesia, toda unida, toda la gente unida, esperando la venida del Rey, que venga a rescatarnos de aquí, de esta tierra, para podernos ir a las moradas celestiales. Seguimos con el tiempo. El tiempo, Dios había establecido un tiempo de creación, una natura allá en el principio, pero el ser humano, a través de la desobediencia llamada pecado, ha transgiversado el tiempo. De tal manera que voy a pedir perdón por estas palabras y que me disculpen los ancianos y también las hermanas y los ancianos, que me disculpen, pero voy a decir que el hombre ha transgiversado el tiempo, de tal manera que hoy en día, escuchen bien y pido disculpas, que la mujer desea a la mujer y el hombre desea al hombre. Eso ha transgiversado el tiempo que Dios ha establecido, de tal manera que en el capítulo 6 Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no el tiempo, sino el hombre, porque por medio del hombre el tiempo se había desordenado. Y Dios se arrepintió y destruyó la tierra con el gran diluvio, como todos ustedes lo saben igual que yo. Por lo tanto, el orden que Dios estableció, el hombre lo desordenó. Dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. Escuchen, hay una teoría para decir que la tierra estaba desordenada. Hay una teoría que dicen que los que creen, se le llama la teoría de la brecha, que los que creen en esa teoría, que no es una doctrina, ellos pueden formar una doctrina, pero no hay doctrina bíblica establecida, por eso tenemos que decir que es una teoría, ¿vale? Un pensamiento humano que creen ellos que Satanás, que cuando cayó del cielo, que cayó en la tierra y que desordenó todo el orden que Dios había creado. Pero eso es antibíblico, porque la Biblia enseña que en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice ahora, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando dice que estaba vacía, es que no había vida de Dios aquí en la tierra. Hasta que Dios depositó la vida en aquel hombre llamado Adán, no hubo vida de Dios en el planeta Tierra. En ningún planeta que Dios ha creado, incluido los trillones de estrellas que hay en todo el universo, que es infinito, tengo que decirles que no existe vida de Dios. La vida de Dios solamente existe en la tierra, pero por mediación del ser humano, cuando la Biblia dice que en Adán depositó su propia vida. Por lo tanto, cuando dice en el capítulo 1 que la tierra estaba vacía,
era porque no había vida de Dios todavía en la tierra. Bien, y cuando dice que la vida, o sea, que la tierra estaba desordenada, tenemos que entender que si empezamos a leer capítulo 1, el verso 1, el 2, el 3, el 4, ahora viene toda la creación. Porque escuchen, hubo un principio que la tierra se llamaba Pangea. Y la palabra Pangea, que es la original, quiere decir que la tierra era solamente una, que estaba unida. Pero cuando Dios dividió cuando Dios separó los continentes, se cree, los científicos, los sismólogos de aquí de la Tierra, que se ha creado por sí solo. Nada se puede crear por sí solo, porque la Biblia enseña en el capítulo 1 de la Encarnación que nada se puede mover sin que Él le dé permiso. Por lo tanto, los continentes que hay en la Tierra, hubo un día que todo estuvo la Tierra unida, que se llamaba Pangea, y Dios separó la Tierra y se formaron los 5 continentes, y también se formaron los 5 océanos y también los 7 mares. Por eso es, hermanos, que no hay tiempo que Dios no pueda ordenar, que no hay tiempo que Dios no pueda establecer, que no hay tiempo que Dios lo someta a su propia voluntad, porque todo ha sido creado por mediación del tiempo que Dios ordenó en el principio de toda la creación. A partir de ahí empezaron a correr las horas, los días, los meses, las semanas y también los años. Y luego pasaron los siglos y más tarde los milenios. Es decir, que el tiempo lo creó Dios, que el tiempo lo formó Dios, que el tiempo lo estableció Dios para que el hombre fuéramos viviendo y adaptativos dentro del orden de aquí del tiempo. Voy a decir algo importante, ¿vale? Corto para tomar un trago de agua. Escuchen, el ser humano, hemos sido extraídos de la materia de esta tierra. La Biblia enseña en el capítulo 1 que Dios que Dios creó la tierra. Y hasta el capítulo 2 y verso 7 nos trae el hombre del planeta llamado Tierra. Sacó al hombre de la misma tierra. ¿Dónde estaba el ser humano? Creado en el capítulo 1 y verso 1. Desde el capítulo 1, escuchen que esto es importantísimo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, nadie podemos establecer una fecha del orden cronológico de los tiempos. Porque he escuchado por ahí tantas teorías, tantas barbaridades, que la Tierra tiene 6.000 años, 7.000 años, 8.000 años. Escuchen bien. ¿Ustedes conocen el atributo que Dios tiene, que el atributo que Dios tiene es eterno? ¿Saben qué quiere decir que el atributo que Dios es eterno? ¿Saben qué quiere decir? Que no tiene principio de creación. Si no tiene Dios principio de creación, si voláramos en el tiempo del hueco, del vacío, del tiempo hacia atrás, 1 trillón de años, conté, 1 trillón de años, Dios seguía siendo eterno. Y si voláramos 100 trillones de años hacia atrás, Dios seguía siendo eterno. ¿Qué quiere decir? Que ya Dios existía antes de los 100 trillones de años. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que la Tierra no tiene tan poquitos años como se cree mucha gente. La Tierra tiene muchos años, que la mente nuestra se quedaría corta si nos dijeran que existe hace cientos, millones, miles de millones de años. Nos quedaríamos con la boca abierta. Pero tienen que entender que el atributo eterno no tiene principio de creación. Es verdad que habla que hubo un principio, pero ¿cuándo fue ese principio? Nadie lo puede saber. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis esconden más secretos que los 22 capítulos que tiene el libro de la revelación de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dentro de la escatología todavía podemos adaptarnos a lo que tenemos escrito, pero cuando Dios guardó silencio
selló el tiempo dentro de los 3 capítulos. No hay ser humano que pueda descubrir, ni desvelar, ni revelar el tiempo que está escondido dentro de esos 3 capítulos. La persona que ponga fechas, que se ponga a cuentas con Dios, porque cuando Dios no revela, cuando Dios no destaca un nombre, ¿quiénes somos nosotros para revelar lo que Dios tiene escondido dentro del corazón? Estamos incapacitados porque vivimos en un tabernáculo temporal, en un tabernáculo autolimitado por mediación del pecado, pero no hay un ser humano que pueda destacar en los millones de años que puede tener el tiempo eclesiástico que Dios estableció aquí en la tierra. Por eso es, hermanos míos, que nadie nos podemos meter dentro de las entrañas de Dios y revelar lo que hay escondido. El único, dice la Escritura, que reveló la esencia divina de Dios fue aquel que viajó en el tiempo, llamado Dios Espíritu Santo, que ha nacido de la esencia de Jesucristo, y como dice el capítulo 55, creo que es el capítulo 55 del libro de Isaías, donde dice Antonio: tu pensamiento no es mi pensamiento, ni tu camino es mi camino. Así como la tierra, así como el sol, la luna, las estrellas, el cielo es más alto que la tierra, así es mi pensamiento y mi camino más alto y más grande que toda la humanidad junta. Por eso nadie podemos desvelar lo que Dios nunca ha querido revelar. Dios ha velado, hay ciertas cosas que están veladas por la mano, y porque pasen cientos millones de años en el espacio-tiempo, nadie jamás llegaremos a desvelar lo que Dios no ha querido. El tiempo lo ha establecido Dios, el tiempo lo ha coordenado Dios, el tiempo lo ha puesto Dios, el tiempo lo ha revelado Dios, y nadie podemos parar ni un segundo de este tiempo, ni un solo segundo. Creo, si no estoy confundido, que hay 87.000 segundos en las 24 horas. Creo que es así, 87.000 segundos. Ni un segundo le podemos quitar al tiempo, ni uno, porque el tiempo no lo obedece al hombre. El tiempo se paraliza cuando Dios le dice que haya silencio por media hora. Señores, en el libro de Apocalipsis habla que Dios paraliza el tiempo durante media hora. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo se somete a quién, aquel que lo ha creado. ¿Y quién ha sido el que lo ha creado? Aquel que se ha revelado, aquel que dice que en el principio estaba con Dios, que en el principio estaba Dios, y que en el principio Él era Dios, aquel que en el principio le dio la orden a toda la creación, y aquel principio le dijo al tiempo que se crea el sol. Y dice la Escritura que el sol se creó, que se crea la luna, y se creó la luna. Luego estableció el tiempo cronológico de las estrellas. Empezaron a salir todas las estrellas, empezaron a salir el Orión, las Pleiades, toda la creación, todo esto fue escrito por mediación del tiempo. Por eso es que el tiempo nadie lo podemos derrotar, porque el tiempo es el que derrota el ser humano. El ser humano está derrotado, solamente hay una victoria, es cuando nos acercamos a la cruz del tiempo marcado en el Gólgota. Cuando nos acercamos al Calvario tenemos todo el tiempo de sobra. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la vida mortal a la vida de la inmortalidad. El hombre somos inmortal en la vida del tiempo. Ya podrán pasar cientos millones de años que el ser humano somos inmortal, porque hemos entrado en la era de la dispensación temporal de la inmortalidad. Dejemos la vida mortal en el pasado y tomamos la vida del tiempo de la inmortalidad en el presente, porque el futuro lo tenemos asegurado. Os corto un segundo. Bueno, yo tengo el lema de que somos siervos para servir la obra. Ha habido gente que ha tomado la palabra siervo para darse tono, para decir yo soy el que mando, soy el cordero, y la Biblia a mí eso, como no me lo ha enseñado, yo me tengo que someter a lo que está escrito. Somos siervos para servir, soy siervo para servir a la obra que es la iglesia del Señor. Podemos viajar en el tiempo-espacio, escuchen. Si, por ejemplo, en estos últimos años se inventó el trenave. Hace
no sé si fue en el año 92, bueno, se inventó el AVE para poder viajar. Si alguien de ustedes tiene la fecha, lo podéis poner por ahí por el escritorio, ¿vale? Entonces, el AVE viaja a 300 kilómetros por hora. Escuchen bien, a 300 kilómetros por hora. El viaje por ejemplo, de aquí de Galicia a la parte de Madrid, que hay 600 kilómetros, pues yo no he viajado en el AVE, pero me parece que hablan de que si dura como 3 horas o 2 horas y pico, es decir, se ha recortado el tiempo. Escuchen bien esta que les va a llamar la atención. Se van a asustar ustedes un poquito, pero no teman, porque Dios está en el corazón. Escuchen, ¿saben cuántos kilómetros hay de la Tierra a la Luna? Creo que no llega bien, cerca de 400.000 kilómetros de distancia. Tierra, Luna, Luna, Tierra, 400.000, no llega a 400.000. ¿Saben cuánto tiempo llegaría si prendiéramos la luz aquí en la Tierra? ¿En cuánto tiempo llegaría a la Luna? 1 segundo escaso aproximadamente. ¿Por qué? Porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Hemos recortado el tiempo, pero no lo hemos conseguido paralizar. El hombre ha recortado el tiempo, viajamos en el tiempo-espacio, viajamos a la Luna, que se tardan horas, se tardan días en llegar a los planetas. Escuchen, hemos recortado el tiempo, pero nunca lo conseguiremos paralizar. El tiempo no hay nadie que lo pueda frenar. El tiempo no hay nadie que lo pueda parar. El tiempo no existe ser humano que lo pueda paralizar, porque la voz fue creada, el tiempo fue creada con la voz de aquel que dijo que se crea el tiempo, llamado Nazareno bendito, sometido, sumergido, escondido, anonadado en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret. ¡Qué grande es el tiempo! ¡Qué pequeño se hizo el Creador! Se ha hecho tan pequeño que todo el universo que coge en sus manos, dice la Escritura que se ha hecho tan pequeño que ha venido a morar al centro de nuestro corazón. Mirad si es grande el universo, mirad si es extenso el tiempo, pero lo ha recortado de tal manera que ha venido a morar a nuestro corazón. Por eso decía yo que la Luna está a casi 400.000 de distancia, pero que en 1 segundo prendíamos la luz aquí y se encendería automáticamente en la Luna. Pero escuchen ahora escuchen que está gorda, ¿vale? En los años 80 descubrieron un nuevo planeta llamado Alfa Centauro. El planeta Alfa Centauro, escuchen, está a 1 trillón con T, a 1,5 trillón aproximadamente de kilómetros de aquí de la Tierra. 1.500.000 billones con T. T de trillones y B de millones. Es decir, 1.500.000 billones con B. Para llegar a ese planeta que se consta, que se forma de 3 estrellas que giran las 3 una alrededor de la otra. Eso es el planeta Alfa Centauro, a 1,5 trillón de kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo necesitaríamos para viajar a la velocidad de la luz a este planeta llamado Alfa Centauro? Un estudio que hice hace años, necesitábamos 70.000 años para poder llegar a alcanzar este planeta. El tiempo lo hemos recortado, pero atención, no lo hemos conseguido frenar. Si consiguiéramos paralizar el tiempo, no envejeceríamos. Las células, el cromosoma que produce las células de envejecimiento estaría paralizado, nadie moriría por vejez, estaríamos siempre en la misma condición, el mismo cuerpo, la misma juventud, no envejeceríamos porque el tiempo estaba paralizado.
Pero todo eso tendrá cumplimiento cuando el Rey eterno, el Rey de gloria, el Padre de la vida, el que muere traspasado como un maldito para liberarnos de la maldición que cayó aquí en la tierra, cuando Él haga frenar, parar el tiempo, entonces el tiempo parará y tú y yo ya no lloraremos más. No tendremos enfermedades, no tendremos que llevar las ropicas negras, no hay por qué llorar, no hay dolor, no hay una separación, no hay una pena, no habrá tristeza. Será un tiempo de regalo en la gloria divina. El que tiene Dios lo va a compartir, porque dice la Escritura que lo que tiene el Padre, agárrense que está buena, lo que tiene el Padre se lo ha regalado al Hijo. Y dice la Escritura que el Hijo, todo lo que le ha regalado el Padre, lo quiere compartir con la iglesia de Él. Por lo tanto, señores, no pensemos en el tiempo del pasado, adaptémonos a vivir en el tiempo presente, porque el tiempo futuro lo tenemos seguro en las manos de nuestro Dios. No nos preocupemos tanto en buscar, en revelar el libro apocalíptico, cuando nos debemos de preocupar. ¿Cómo está mi vida en el día del presente? Si suena la trompeta, hoy me voy. Si viene Cristo por la iglesia, me marcho con la iglesia. Eso es lo que debemos de preocuparnos. Preocuparnos por el día estable, el día de hoy, el día permanente, el día en el cual vivimos. Debemos de darnos cuenta que tenemos que estar a cuentas continuamente con aquel que creó el tiempo. Por eso es, hermanos míos, que el tiempo es el que pone orden y también el desorden. ¿Por qué? Porque Dios creó el orden, Dios creó el tiempo en orden, obediencia, y también lo creó en santidad. Pero el hombre tragiversó todas las épocas, y desde que el hombre tragiversó las épocas se crearon las 4 estaciones. Se creó el tiempo de la lluvia, el tiempo del frío, el tiempo de la nieve, el tiempo del calor, el tiempo de las huracanes, el tiempo de las tempestades. Fue todo creado después de que el hombre cayó aquí en la tierra. La desobediencia cayó, el pecado, la maldición, y la tierra fue maldecida. Dice la Escritura que la tierra clama ser liberada, con dolores de parto ser liberada de la maldición que cayó allá en el huerto del Edén. Espera ser liberada. Cuando Cristo descienda, en el capítulo 19 del libro de la Revelación, dice la Escritura que descenderá sobre el monte de los olivos, y la tierra no soportará la gloria que Él trae, la liberación, que para darle la gloria a la tierra al Señor, le demuestra abriendo la tierra por la mitad. Se va a separar la tierra, dando a entender: bendito eres, porque tú ahora nos has liberado de la maldición del pecado. La tierra será liberada y Cristo descenderá sobre el monte de los olivos. Juntamente con la iglesia pasaremos al lugar que nos espera, y todo ha sido a través del tiempo. El hombre, cuando digo hombre, está incluida la mujer, si no tengo que especificar cuándo es para el hombre y cuándo es para la mujer. Estamos hablando del ser humano. El ser humano somos inmortales en el tiempo, bien fuera de Dios o bien en Dios. Fuera de Dios para toda la eternidad, en Dios toda la eternidad. Eslijan, que el mundo elija dónde quiere pasar la vida de la inmortalidad, en el Señor o fuera del Señor. Y no entro en detalles porque si no sería alargarme un tema escatológico. Por lo tanto, pregunto, ¿no es mejor aquí sufrir un poco, pasar fatigas, pasar hambre, pasar desvelo, pasar necesidad, pasar por muchas veces por separación de familiares, pasar por enfermedades, pasar por depresiones, pasar por desesperaciones? No merece la pena. Es verdad que es duro, que es durísimo, pero también pregunto, ¿no merece la pena aguantar, soportar, porque nos espera la libertad en el tiempo de la inmortalidad, toda una vida en el tiempo establecido en la presencia del Señor? ¿No merece la pena? Creo que merece la pena luchar
por lo que nos espera. Lo que ha pasado ya ha pasado, luchemos por lo que nos espera. Como dice la Escritura, guarda tu galardón, que nadie te lo quite. Por eso es, hermanos, que en esta mañana no he perdido el tiempo. He gozado en el tiempo predicando la palabra. ¿Os dais cuenta? Yo no veo nada prácticamente. ¿Os dais cuenta la hora que era? El tiempo que hemos establecido, el tiempo que hemos estado compartiendo, el tiempo que Dios nos ha estado revelando por medio de la palabra, lo que es la palabra tiempo. ¿Se dan cuenta el tiempo que hemos estado? ¿Dónde hemos estado? En la presencia del Espíritu Santo de Dios. Perdamos el tiempo, pero eso sí, en la presencia de nuestro Dios. Escuchen, un día, el horario mío que yo tenía, que hemos perdido hasta esa costumbre, el horario mío, cuando yo me levantaba, eran las 5 de la mañana, todas las noches que yo me levantaba, ya era un horario que llegaba a esa hora y no hacía falta despertador, el mismo espíritu me despertaba, y yo me levantaba y me ponía de rodillas al lado de la camica o en el salón, y me ponía de rodillas. Y un día, una de las noches, levantándome, pues a esa hora me puse de rodillas, escuchen, y no les digo una cosa por otra. Cuando me puse de rodillas, eran las 5 de la mañana, y cuando abrí los ojos, estaba todo el sol ya por la ventana. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos minutos estuve en la presencia del Señor? Les digo un detalle muy importante. Para mí es como que hubiera estado 15 o 20 minutos, y creo que estuve por ahí unas 3 horas aproximadamente de rodillas en la presencia del Señor. ¿Perdí el tiempo? No, lo gané. En mi mente, digo, pero si han pasado como 15 o 20 minutos, ¿cómo puede ser? Si es que eran las 5 y mira ya todo el sol, ¿cómo puede ser esto? Señores, para Dios no existe el tiempo. Si quieres perder el tiempo, vete al mundo, diviértete, goza del mundo, pero también te digo que te has perdido. No has perdido el tiempo, has perdido tu alma, como dice la Escritura. ¿Qué delanta al hombre ganar el mundo, ganarse todos los placeres de aquí, de esta tierra? Y si pierde el alma, ¿qué hace después el hombre? Por lo tanto, creo con todo mi corazón que todo el tiempo, todos los años que llevamos en el Señor, jamás hemos perdido un minuto del tiempo. Siempre hemos estado al revés, ganando tiempo, porque aquí en este tiempo terrenal, aunque muchas veces hemos pasado por situaciones que no se las deseamos a nadie, que dices tú, ¿cómo puede ser? Si estoy en el Señor, ¿cómo me puede ocurrir esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Escuchen, agarraros al Calvario, que aquel que murió en el Calvario era el santo que le adoraban los ángeles y no tenía necesidad de cuerpo, no tenía necesidad de adoración aquí en la tierra, no tenía necesidad de clavarse en la cruz, no tenía necesidad de nada, pero sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el que se escondió durante 33 años y medio aproximadamente en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret, que era el hijo de María. Él se metió en el cuerpo y escondió su presencia, su divinidad, su gloria celestial, la adoración, la corte celeste que tiene en adoración. Él se esconde en un cuerpo 33 años. Él sí que perdió 33 años del tiempo de la deidad escondido en un cuerpo humano, sin que ningún ángel ni nadie le adorara, por amor a la humanidad, por amor al ser humano que se ha perdido en el tiempo. Y cuando una persona se pierde en el estado del tiempo, no hay nadie que lo pueda recuperar. Tiene que venir Él, el que viaja en el tiempo-espacio, recuperarlo, traerlo al tiempo presente para asegurarlo en el tiempo futuro. Un abrazo y que Dios os bendiga, y que espero que hayáis disfrutado
de haber viajado en el tiempo. Que Dios os bendiga grandemente. Bueno, pues querido Antonio, que Dios te bendiga mucho en el nombre del Señor. Sé que llevas ya como casi, pues has empezado menos cuarto, más de 3 cuartos de hora. Pero créanme, yo no sé si a usted le ha pasado, no lo sé, a mí sí, amén. Y creo que a muchos también. El Toto me llamaba el Toto y nos hablábamos y nos decíamos, Uge, dile que tome el tiempo que necesite porque yo tengo 3 horas más. Miren, es impresionante. Hablar de este tema es impresionante, gloria al nombre del Señor. Y es verdad, no sé si a usted le ha pasado también. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Se me ha pasado el tiempo, estos 3 cuartos de hora, se me ha pasado volando, gloria al nombre del Señor, porque es un tema tan impresionante, es un tema tan especial y tan bonito que de verdad que nos hubiese gustado. Yo sé que, a ver, imagínense, hermanos, más de 45 minutos predicando, pues la verdad que, a ver, pero créanme que a mí me hubiese gustado que se hubiese tirado más de 1 hora, porque yo no sé usted lo que está haciendo, pero yo estoy apuntando, he cogido lápiz, he cogido papel, amén, y he apuntado muchas cosas, porque yo estoy aquí para aprender, aleluya, y qué mejor. Miren, ponía alguien por aquí por el escritorio, por el chat, que todo esto se ha hecho sin haberle avisado a nuestro hermano Antonio, aleluya. Ha sido de imprevisto, ha sido lo que Dios quería para esta mañana, amén. Y imagínense, si yo aviso a nuestro hermano Antonio y le digo que se prepare un poco. Créanme de verdad, Antonio, dice la Biblia que si te alabas, que no seas tú, que te alaben los demás. Pues en esta mañana nosotros te alabamos. Quiero que entiendas el concepto, ¿vale? Quiero que entiendas el concepto en el amor de Dios en el que te lo decimos, aleluya, porque eres de verdad un hermano de verdad lleno de sabiduría, lleno de esplendor, y a nosotros nos haces mucho bien, y quiero que sepas que eres un instrumento para Dios en nuestras vidas, para hacernos bien, para enseñarnos, amén. Y ojalá, de verdad, ojalá que este método de enseñanza que tú tienes, amén, este método que es parece tan fácil, ¿verdad? Pero que a la vez es tan difícil, aleluya. Y bueno, pues créanme que esta última pincelada que dabas de que Jesús tomó el tiempo y se metió en un cuerpo humano durante 33 años, créanme de verdad que eso es un tema apasionante, donde seguramente, amén, que hubiéramos disfrutado un poco más escuchando sobre ese tema, amén. Así que bueno, de verdad, Antonio, gracias por estar con nosotros este tiempo, nunca mejor dicho. Que Dios te bendiga mucho en el nombre del Señor, amén. Y de verdad, tener al hermano Antonio con nosotros es un privilegio, hermanos. No sé cómo lo verán ustedes, amén, pero tener a nuestro hermano Antonio con nosotros es un privilegio. Y tal es el privilegio que yo esta mañana quiero honrar a nuestro hermano Antonio, aleluya. Quiero honrarle porque queremos darle honra. La Biblia dice: al que honra, honra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que queremos honrar a nuestro hermano Antonio. Y cómo no, vamos a empezar por nuestros hermanos que están arriba en moderación. Aleluya. Porque yo sé que es una bendición. Quiero dejar a mi hermano... Buenos días, preciosa iglesia de Jesucristo. La verdad que he entrado tarde porque he estado saneando el móvil, hermanos, porque está saturado, no me funciona. No sé, los miles y miles de contactos que tengo, y he estado arreglándolo, ¿vale? He estado un tiempo arreglando el móvil. Bueno, ¿qué deciros de Antonio? Para mí es un referente, ¿verdad? Para mí es algo especial, hermano Antonio. Desde que yo lo conocí, hermanos, dije, bueno, es un hombre de Dios, le gustan las cosas de Dios y tiene un baremo de la palabra. Esto es muy importante, hermanos. Tiene un baremo de la palabra muy, muy equilibrado. Amén. Lo que más me gusta de Antonio Uge es que te escucha. Yo he tenido conversaciones con él, largas, y te escucha. Y eso, en una persona que verdaderamente sabe de la Escritura, es muy importante. Que te deje expresarte, ¿vale? Que no te corta, que te deja expresarte. Esto es muy bueno. Hablamos una cosa muy importante. Ayer tuvimos una visita nos hizo mucho bien, ¿verdad? Tuvimos 2 cultos con el hermano Gira de Portugal, hermanos,
y disfrutemos con ese hombre. Estuvimos cenando, bueno, tuvimos 2 cultos, acabamos casi a las 2 de la mañana. Y decir esto, hermanos, decíamos de Gira, los hermanos que nos quedemos allí, ¿verdad? Hablando, hombres de Dios, apartados para Dios. Antonio es un apartado para Dios en la palabra. Así de sencillo. No te busques otra cosa, hermanos. Hay hombres apartados para Dios. Gira, yo decía a los hermanos, cuando estuvimos hablando luego en la puerta del culto con él, nos retiramos un poquito y le dije, mirad, este hombre está apartado para Dios. Este hombre es un Samuel. ¿Por qué, hermanos? Mirad, solamente lo que hizo, Unge, ya te dejo paso, no quiero quitarte más tiempo, solamente con subirse, ¿verdad? Habíamos como unas 400 personas en el culto. Y, hermanos, unas 400 almas en el culto sin movernos. No cabíamos en la iglesia. Pero no porque viniera el hermano Gira. No. La iglesia de Casitas está pasando, hermano, bueno, está pasando por un buen momento ahora, ¿verdad? Tenemos a un pastor que estamos disfrutando con él. Es un hombre de Dios, muy sencillo. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué te gusta, hermanos? La sencillez. Mirad, un hombre soberbio y orgulloso, no puedes hablar con él. No, y que solamente tenga él su propia opinión de lo que es la palabra y no te escuche, para mí, no sé, su propia opinión, sabio en su propia opinión. Pero no, Unge, no es así, no es así. Hay hombres que tienen un talento, hay otros que tienen 5 y hay otros que tienen 10, hay que reconocerlo. Pero ¿sabes lo que más me gusta de Antonio? Que aun teniendo los 10 talentos, escucha al que tiene 1. Y eso es importante, hermanos. Mirad, la atención que puso el hermano Gira el otro día, con nosotros pudimos ver un hombre de verdad, sinceramente, que vive de rodillas. Más que nunca, hermanos. Trajo 2 mensajes impresionantes, pero no por el contenido grande que tiene, ¿verdad? El contenido grande que tenía, ni la profundidad, no, Unge, no era eso. Había un ambiente que se podía palpar la presencia de Dios. ¿Sabes? Hay muchas veces, hermanos, que vienen hombres que predican muy bien, que sí, que te han traído un mensaje y te has quedado con la boca abierta, pero te ha llegado al corazón, te ha hecho entender verdaderamente que lo que estás haciendo no está bien hecho, mujer. ¿Sabes lo que me gusta de una persona que predica la palabra? No que tenga mucha sabiduría, ni que sepa mucho, no, que cuando hable del Señor el Espíritu Santo se mueva, cambie el ambiente y las almas vengan a los pies de Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, que las almas vengan a los pies de Jesucristo. Y la verdad, hermanos, Antonio decía una cosa que a mí me gusta mucho, yo la practico, ¿verdad? Llega un momento que a las 4:30 de la mañana no hace falta que suene el despertador, suelo levantarme y buscamos el rostro del Señor. ¿Sabes por qué? Porque mi trabajo empieza muy temprano, pero antes de que empiece mi trabajo está Dios. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Antes de todo lo que emprendas, escúchame bien, déjaselo en las manos de Dios.